Buenas noches, bienvenidos a Excelencia Médica. Les cuento que nos pueden buscar, búsquennos en el Facebook Excelencia Médica, nos buscan en el buscador y nos vamos a encontrar. Y ahí les contamos todo lo que pasa, todo lo que sucede y todo lo que están viendo, pueden volver a verlo. Además pueden escribir a excelenciamedica@gmail.com y preguntar, contar. Fue muy interesante todo el programa anterior con respecto a lo que tiene que ver con rehabilitación, la rehabilitación neurológica y por supuesto quedan los mails a disposición de ustedes. Hoy tenemos un programa fantástico. Después de contarles que es el mes del cáncer de mama. Ustedes saben que cuando hablamos de un día, de un mes, quiere decir que estamos tratando de comunicar a la gente de que puedan aprender a saber qué debemos hacer para estar sanos. ¿Qué tiene que ver la prevención y la promoción en todo esto? Sabemos que en el mes del cáncer de mama estamos avisando, contando a las personas, a las señoras, a las chicas, a todos, que se acerquen al médico, que se acerquen a los hospitales, a las salas de atención primaria, a los lugares donde se atienden normalmente y háganse los estudios. El cáncer de mama bien detectado, hoy podemos hablar de nuevos tratamientos y de curación en muchos de los casos cuando lo detectamos temprano. Por eso es importante mamografía a partir de los 35 años, ecografía por debajo de los 35 años en caso de ser necesaria y la consulta, la revisación, la consulta a patología mamaria, a ginecología, así como por supuesto el PAP. Todos saben que tenemos que hacer el PAP porque el PAP puede detectar tumores en forma muy temprana. Así que no se olviden, en el mes, aquí tenemos algunas fotos que están pasando, algunas imágenes, este es el mes del cáncer de mama. No se olviden, acérquense, estúdiense, queremos personas sanas, no queremos atender a enfermos, ¿sí? Y ahora sí, me dedico a presentar a una persona excelente, de una categoría en su capacidad increíble, filósofa. También en la medicina tenemos filósofos, tenemos lo que es la transdisciplina, la interdisciplina. Qué importante que nos podamos juntar entre todas las profesiones. Ella es la licenciada Silvia Rivera, filósofa, profesora de la Universidad de Filosofía y Letras de la Cátedra de Epistemología, es miembro del Comité de Ética de Fecunditas y es la coordinadora del Comité de Ética de la Asociación de Pediatría de Argentina. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación, Amelia. Un tema espectacular por el sentido que tiene, que aparece la ley, que hablamos del código, que vamos a cambiar el Código Civil y cuántas cosas nuevas que hay en salud en el Código Civil. Entre ellos este tema, útero subrogado. ¿Nos podés contar qué significa, no es cierto? Bueno, es un tema muy complejo, que requiere especialmente de esto que vos decías, que es un enfoque intero-transdisciplinario, porque precisamente en función de su complejidad merece ser abordado desde perspectivas diferentes. Y que un poco esta propuesta de reformular el Código Civil lo ha puesto sobre el tapete, con una centralidad muy importante. Aparte ha habido casos acá en Argentina, poco tiempo antes de la reforma. Bueno, todavía no está... Que no fue acá, sino que han tenido que ir al exterior. Claro, eso sí, porque aquí en el país, de todos modos, yo creo que se debe hacer en algún lugar, pero no está legitimado. De hecho, sí hay casos en los que han viajado al exterior y son casos interesantes que después podemos analizar. Sí. Porque no es lo mismo los que viajan a Miami, los que viajan a la India, cada país tiene su modalidad en función de sus costumbres, de sus culturas y de los precios. Y las leyes, precios y leyes. Precios y leyes. No se habla ahí de subrogación. Porque pensemos una cosa, útero subrogado es un eufemismo, hay que decirlo de una vez, es un eufemismo para alquiler de útero. Es cierto que el artículo central que trabaja esto en el Código subrogado queda más lindo. Por supuesto. Es más, el Código no dice tampoco subrogado, es que dice gestación por sustitución. Bien, pero el Código también dice que no se debe cobrar por esto. No se debe cobrar, no se debe cobrar. Pero fíjate que es muy ambiguo porque lo que dice es problemático. Dice que el juez debe constatar la no existencia de pago.
Filosóficamente, yo vengo de la filosofía, ¿cómo se hace para constatar la existencia de un hecho negativo? Uno puede constatar que hubo pago, pero es muy difícil constatar que no hubo pago. O que no habrá. O que no habrá, no hubo en el momento del embarazo, pero puede ser posterior al nacimiento, puede ser una gratificación. Es decir, hay muchas maneras en las que esto queda ambiguo. Y yo me animo a decir algo más, que los casos en los que el alquiler se realiza con un sentido altruista, es decir, amigos cercanos, familiares, abuelas que ceden su útero a las hijas que han tenido algún problema o alguna por operación. Por la edad de la gestación. Por la de la gestación, son muy pocos. Entonces, eso no alcanza para sostener una industria. No se podría sostener esto y ofrecer como se ofrece si no está el aspecto comercial presente, porque realmente los casos altruistas son pocos y no sirve sostener toda esta infraestructura para los pocos casos altruistas que tienen otros problemas que no son de mi campo. Habrá que verlos los psicólogos, psicoanalistas, porque por ejemplo hay una cosa, dicen los psicoanalistas, un poco incestuosa de base, ¿no? Una abuela que es inseminada con el esperma de su yerno, por ejemplo, o de su hijo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo quisiera agregar a esto que a veces las personas preguntan por qué uno puede subrogar o alquilar o pedirle a otro, en caso de cambiar la palabra, pedirle a otra persona utilizar su útero para gestar un hijo, que hay varias formas de este tipo. Se pueden pedir porque yo tengo un óvulo, pero no tengo la edad y quiero que se engendre en el útero de otra persona, o es una pareja de dos varones y entonces piden un útero gestante y entonces da uno de los dos el esperma y el óvulo viene por otra parte, o dos mujeres que no quieren, que también pareja, que no quieren tener una gestación en su panza y entonces piden o subrogan, sería la palabra, en otra persona. Estos serían más o menos los casos. Sí, bueno, yo no soy médica, pero también hay indicaciones médicas por problemas en el útero, falta de ambas parejas. Claro, pero tiene que ser, bueno, la infertilidad también puede ser por tema de las gametas. Exactamente. Entonces tenemos diferentes situaciones. Muchas causas. Muchas causas y muchas situaciones diferentes en las que a veces sirven las gametas, pero el útero no es apto. Entonces, o por el contrario, está el útero, no están las gametas, o pueden, como en el caso de las parejas igualitarias de dos hombres, no tenemos ni el útero ni una de las gametas, que es el óvulo. Pero fíjate que lo que dice el código es que cuando se hacen estos procedimientos, una de las gametas, por lo menos, debe ser de la pareja. Esto lo dice el código. Eso lo dice el código. Para poder pedir un útero subrogado necesitamos de la gameta óvulo o espermatozoide que sea de una de las dos personas. Ahora también dice algo más. Dice que si la gameta que se requiere o que falta es el óvulo, ese óvulo no puede provenir de la mujer gestante. Ajá, o sea, no puede ser la misma mujer que dona la gameta, pero además presta, vamos a decirlo del modo más elegante posible, presta su útero. ¿Por qué no puede ser? Porque lo que éticamente sería en este caso éticamente yo creo que hay muchas maneras de hablar de ética acá. Esto no tiene que ver con ética. No tiene que ver con la ética. No, tiene que ver con una decisión en la que lo que se está tratando es, a mi juicio, de instrumentalizar a las personas. Entonces, estamos usando a una mujer que no la vemos como mujer, vemos su útero. Fíjate que es útero subrogado, por no decir alquilado, pero en realidad lo que estamos pensando no es en una mujer, estamos pensando en una función, hacemos como lo que en filosofía se dice epogé, ponemos entre paréntesis humanidad, necesitamos su útero. Como necesitamos una gameta, esa gameta también proviene de una mujer que tiene una vida, una historia, proyectos. ¿Y qué pasa? Si la misma mujer pone el óvulo y la gameta, va a sentir que ese hijo es suyo absolutamente. Entonces, así como en la sociedad capitalista se da una división del trabajo, ¿no? Para que de algún modo las tareas se diversifiquen y el producto final no se sienta como propiedad del que lo produjo, del trabajador, creo que acá estamos asistiendo a una fragmentación semejante, porque en definitiva, y esto puede sonar muy duro, pero ¿de quién es ese hijo? ¿De la que pone el útero, aporta la gameta? No, es de la persona que lo paga. Aunque el código diga que no se reconoce, no debe reconocerse o que no debe haber pago, pero sabemos que siempre hay compensaciones porque se supone que esta persona tiene que vestirse, alimentarse y demás. Lo que pasa es que esa compensación se está hablando, según los países, de $20.000, $30.000, $40.000. En la India es mucho menos, pero también pensemos
la situación de ese país. Bien. Yo digo, para muchas personas esto sí es un pago y no es una compensación. Es un pago. Hubo una entrevista hace pocos meses de una argentina que fue, su útero fue alquilado en Estados Unidos por una pareja con determinada situación física por la cual no podían tener hijos, y ella cuenta en toda su entrevista que ha cobrado, creo que eran $50.000. Claro. Que por internet se pasa todo esto, y entonces hay distintos precios y hay distintas cuestiones. Yo me pregunto y te pregunto, si desde ya, desde la base tenemos que en algunos países, si vos viajás y te dan $50.000 o te pagan $50.000, ¿es correcto hablar de de un útero subrogado? Yo creo que hay que sincerarse y decir que realmente esto habla de una situación muy compleja, que es una situación que yo definiría como explotación del cuerpo. Y que en el caso de la mujer, yo creo que hasta le escribiría en el caso de violencia de género. Esto es fuerte, pero creo que es así. Esto es real lo que estás diciendo. Claro, porque vos fíjate esto. Se nos habla mucho de la violencia de género, se nos sensibiliza mucho y está muy bien que se haga. Pero tampoco tenemos que caer en el extremo de pensar que violencia de género es una mujer incendiada por su pareja. Eso es una aberración. Eso es un delito terrible. Hay otros casos de violencia de género, y que no nos pase que por estos delitos terribles no estamos viendo la violencia de género cotidiana, institucionalizada, que aceptamos en el marco de nuestras instituciones y que a veces un modelo de bioética estándar hasta te diría que santifica. Y además, como lo tomamos como algo normal, esta violencia que no se nota. Que no se nota porque... Esa es la más peligrosa. Bueno, por supuesto, no quiero decir que no sea peligroso que me viva una mujer, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En absoluto queda claro. Es una aberración que suceda. Claro, pero que no nos opaque estas otras violencias de género cotidiana. En algunos lugares, porque como en la India, a veces se sabe que son los maridos los que gestionan todo el pago. ¿Sabés que se nos terminó el bloque? Tenemos que ir a un segundo bloque, pero no nos vamos a ir del tema. Vamos a seguir en el segundo bloque con Silvia Rivera y vamos a hablar de esto, de lo que pasa en la India, de lo que pasa en otros países y qué dice el código en otros países y qué pasa en el nuestro. No se vayan, excelenciamedica@gmail.com, búscanos en Facebook, Excelencia América. Ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina De Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable.